La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, presenta CADE 2024. Panamá, desafíos y soluciones inevitables. Bienvenidos. Gracias, ya estamos listos. De verdad que agradecemos a todos. Vamos a tratar de hacer el panel lo más corto posible para poder terminar este CADE 24 que ha sido exitoso. La verdad que como lo han reconocido los propios candidatos presidenciales y vicepresidentes que aceptaron la invitación de estar en este foro, es un espacio único para estar cerca del sector privado y poder presentar todas sus propuestas. Pero como ha sido una mañana larga, vamos a tener esta conversación para tratar de puntualizar algunos temas, sobre todo a la luz de nuestra visión 2050. ¿Qué tan alejado, y es la primera pregunta que le hago a nuestro panel, qué tan alejado, cercano está la mayoría de las propuestas o programas que nos han presentado hoy los candidatos en función de los propios pilares que nos establece la visión 2050? Si quieres, comenzamos contigo, Yolanda. Ladies first. Así es. Me impone una tarea difícil, espero, ya estamos casi que acercándonos al mediodía, así que espero que de alguna manera esta conversación sea productiva y un poco también aleccionadora con respecto al documento versus lo que han planteado parte de los candidatos. Yo sí quisiera decir que esta va a ser un análisis sesgado, obviamente porque no estuvieron todos los candidatos, entendíamos desde un inicio que todos habían aceptado la invitación. Así que nos hubiese encantado tener la visión de cada uno de ellos y lamentablemente esto fue una participación limitada. Dicho esto, me quedé con la sensación y las ganas de escuchar mucho el cómo, el cuándo y la hoja de ruta para poder poner en práctica algunas de las cosas que decían. Hay algunos temas transversales que tienen que ver un poco con la gestión pública y transparente y también el combate a la corrupción. Y creo que en estos puntos, pues ya el diagnóstico está dado. Me estuve leyendo el fin de semana el documento de visión que tiene 214 páginas, creo que leí. Y un poco ya el diagnóstico está hecho. Y no había, siento yo, la necesidad de andar tanto en cuáles son los problemas, sino las soluciones y una hoja de ruta para poder ejecutarlas. Entonces me quedé un poco con esa sensación de cómo, cuándo y en qué periodo o en línea de tiempo se van a establecer los planes que algunos de los candidatos presentaron, sobre todo porque en este contexto ya la gente ha escuchado en tribunas anteriores y en foros y en debates un poco del plan o la visión que tienen. Así que me parece que siendo una oportunidad única en donde tenían 20 minutos, que era un espacio que no se le ha dado en otros escenarios, pues eché en falta en eso. La planilla abultada, sabemos que está allí, nadie sabe realmente cuánto es la planilla. Hay una planilla que valida la Contraloría, otra que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Igual pasa con el presupuesto. Hay un presupuesto que es el que todos vemos anualmente, que se discute en la Asamblea. Sin embargo, hay otro que se ejecuta a raíz de todos los traslados de partidas y la aprobación de partidas excepcionales que se dan durante el año. Las deudas y los compromisos, ustedes saben mejor que todos nosotros que algo es lo que reporta la Dirección de Crédito Público y otro es la deuda flotante, que nadie sabe de cuánto es, a menos que se llame a cada una de las instituciones o empresas estatales para saber por dónde van las cosas, viáticos que se otorgan sin factura, partidas discrecionales que aumentan, publicidad estatal que se ejecuta de forma caprichosa. Creo que eran ejemplos concretos que hubiesen sido un ejemplo de oro para cada uno de los candidatos, decir exactamente qué se iba a hacer y en qué momento. Le cedo el turno a mis compañeros para no monopolizar la conversación. Continuamos contigo, Juan, y después con Edwin. Ok. Bueno, creo que fue un ejercicio interesante en términos de escuchar los planteamientos de los candidatos. Hice algunos apuntes bastante breves. Primero, una cuestión conceptual. Digamos, algunos candidatos han planteado, creo que la mayoría hablan de que han presentado planes de gobierno. Yo creo que hasta el momento no se han presentado planes de gobierno, en términos de que ciertamente son documentos que tienen una cuestión diagnóstica, una parte diagnóstica de la realidad y donde se presenta, digamos, sobre todo hacia dónde se quiere ir, ¿no? En términos de lo que se aspira.
pero no está este cálculo de articulación entre el deber ser y en lo querer ser. Es decir, una cosa es lo que el candidato y la propuesta plantee y otra es la viabilidad de esto. Y ahí es donde creo que las propuestas carecen de, por ejemplo, lo que correspondería un plan, un sistema eficaz de seguimiento, por ejemplo, de monitoreo, de control ciudadano. Entonces, no creo que podamos hablar, digamos, de un plan que se ha presentado. Con esto no estoy diciendo que los candidatos no tengan plan, pero por lo menos los documentos públicos no se conocen. Sí, como lineamientos de propuestas, que es lo que hemos visto hoy, esbozos de políticas públicas, que nos da un poco una idea, ¿no?, de lo que podría, digamos, su visión de país frente a eso. Porque yo creo que es importante hacer esta precisión, y va de la mano de lo que plantea mi colega, es el cómo. Ahí está la vía para poder trabajar eso. Y entre otras cosas, que eso debe quede por escrito y se plantee antes de que cualquiera de los candidatos llegue al Palacio de las Garzas, porque eso fortalece un tema de legitimidad de las instituciones. Hay que tener claro de que, de acuerdo a varios estudios, hay un problema de crisis de la legitimidad de las instituciones democráticas. Le pongo un dato que recogió el CIEPS sobre cómo percibe la población las instituciones. Y hay un problema grave de confianza en las instituciones panameñas. Estamos hablando de que la Asamblea, por ejemplo, tiene un 84,2% de desconfianza. Eso es altísimo. El gobierno 77% y el Poder Judicial 75%. Los partidos políticos 87%. Eso significa que los planes de gobierno son también un compromiso con la ciudadanía, y si eso solamente son propuestas sin una viabilidad, eso no permite después algún tipo de fiscalización posterior. Y creo que eso hubiera sido más interesante, que los candidatos hubieran podido, en este importante espacio nacional, pues que lo presentasen. Parte de lo que se dijo aquí ya se ha dicho antes en los debates y ya lo habíamos escuchado. Y otro punto que quería destacar brevemente, y le doy la palabra a Edwin, es que creo que era interesante escuchar algo más sobre la política exterior de los candidatos. Eso se ha mencionado en algunos puntos, pero no se le ha dado mucho espacio. Se habla de defender los intereses de Panamá del extranjero, pero ¿qué intereses? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? ¿Bajo qué estrategia se va a hacer? Eso no, creo que los candidatos no lo han dejado tan claro. Algunos en sus programas lo han planteado brevemente, pero esto es importante y lo destaco porque la elección que va a tener el 5 de mayo ocurrir en Panamá se da en un contexto internacional de descomposición del orden internacional. Y eso implica que estamos en un periodo de herencia de posguerra fría, donde parecíamos que avanzamos hacia un orden multipolar en el cual va a ser probablemente más inestable. ¿Eso qué implica? Que para los países pequeños como los de Panamá podemos estar más vulnerables ante situaciones de contradicciones geopolíticas entre distintas potencias, ¿no? Algunos analistas hablan de un escenario de la trampa de Tucídides, ¿no? Esta teoría que plantea de que el ascenso de un nuevo poder podría rivalizar con un poder gobernante y eso podría generar unas tensiones. Concretamente, bueno, Estados Unidos, China, Rusia, hay unas contradicciones geopolíticas. Entonces Panamá tiene que tener, es como un pequeño barco, ¿no?, que debe tener bien clara su timonel y su dirección frente a estas contradicciones para que en este baile de elefantes nuestro país, digamos, no quede aplastado. Creo que hubiera sido muy interesante también escuchar esa parte de los candidatos de cómo se articula la política exterior también para el sector privado en ese espacio más allá de la cuestión comercial, ¿no? Edwin, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué queda, digamos, en esta primera ronda de preguntas, sobre todo pensando en lo que han hablado en función de los pilares de la visión? Gracias. Yo tengo que endosar lo que acabo de escuchar de ambos compañeros de Tarisma acá, porque para mí sí era una expectativa muy alta venir a escuchar por 20 minutos que se les dio oportunidad a cada uno de los candidatos, oportunidad que no han tenido en ninguno de los debates, los malos debates que hemos estado viendo los panameños, porque de debate no han tenido nada. Y había una oportunidad de por 20 minutos escuchar un desarrollo de una idea, de una o varias ideas, y es una pena que creo que 3 o 4 desecharon la oportunidad y el resto pues sí tuvieron la gentileza de venir a compartir su visión. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema, ¿cuánto se aproximan o cuánto se alejan del documento 2050?
lo tomo por lo que acaba de decir Julio. Cuando no se habla de materia de política exterior en la campaña. ¿Pero por qué no se habla de política exterior? Porque eso no da un voto. Si el candidato que hable de política exterior no va a conseguir un voto en el electorado. Igual ocurre con cuántos se apegan a este tipo de documentos, documentos valiosos, documentos que tienen horas de personas, hombres y mujeres que forman parte de este tipo de agrupaciones gremiales, empresariales, que hay toda una elaboración, toda una proyección, todo un esfuerzo de experiencias, pero en la medida que ellos se comprometieran o que cumplieran con este tipo de documentos, ojo, se alejan del elector también. Porque desgraciadamente tenemos un elector exageradamente pragmático, ¿no? Y la desgracia o la desdicha del que hay para mí. Bueno, que ni siquiera es para mí, sino para mí. O sea, que hay para mí, en función de eso, gira la expectativa electoral del candidato a presidente, a diputado, a alcalde y a representante. Entonces, es una pena que estas elaboraciones no se estén escuchando. Y no haya la profundidad de cuántos se aproximan o no a un documento tan valioso como este del 2050. Y que además también traza la ruta corto, mediano y largo plazo, porque como bien dice el nombre de nuestra CADE de este año, hay desafíos, pero lo más importante es que tenemos soluciones. Lo que pasa es que son inevitables y van a tener complicaciones políticas y sociales para el gobierno que se estrene en mayo. Saliendo un poco tal vez del cuidado que han tenido los candidatos de seguir, digamos, un poco con su estrategia, de hablar un poco de sus programas o de sus propuestas en estos 20 minutos, sí quisiera aprovechar ahora para ir abordando algunos temas que son importantes y que algunos candidatos los han traído a la mesa. Comienzo contigo, Yoli, que eres una de las periodistas que tal vez más ha dado cobertura al tema de la Caja del Seguro Social, invalidez, vejez y muerte, un programa, que ya sabemos que está en números rojos, que va a dejar de ser solidario, equitativo y seguro para las próximas generaciones, que estamos muy cerca del tema de las jubilaciones. Lo cierto es que tal vez las soluciones o las medidas es lo que varía de candidato en candidato, pero por ejemplo tú que tienes la experiencia de ver los números, de tener tantas entrevistas y datos de contexto sobre este tema, ¿cómo ves ese abordaje? ¿Qué echas de menos? ¿Dónde está la preocupación allí? Sí, bueno, la preocupación es por los dos programas. Empiezo por tu pregunta puntual, que es el sistema que llamamos definido. La mayoría de los candidatos en este contexto, más que nada, mencionaron soluciones administrativas, válidas y necesarias, pero mi pregunta es si son realmente suficientes. O sea, teniendo una deuda de aquí a que se jubile la última persona que forma parte de ese sistema, hay compromisos por 75.000 millones de dólares. Entonces, no me queda... a ver, los que conocemos, el discurso político primó en este tema, un poco porque es un tema complicado, complejo, que de alguna manera incide en lo que la gente recibe hoy y lo que puede llegar a recibir mañana y el sacrificio que tiene que hacer un país entero para que el sistema no termine de colapsar. Entonces, basado en ese discurso político, mucho de lo que se habló fueron medidas más bien administrativas, de eficiencia, de gestión de los recursos. Sin embargo, no creo que se profundizó en la crisis real que existe. Los diagnósticos están. La OIT hizo un diagnóstico de cientos de páginas en donde decía cuál era la composición demográfica del país, cuál era la realidad del mercado laboral y el abismo en el que nos habíamos metido. Los actuarios de la Caja del Seguro Social también hicieron lo propio. El diálogo nacional, como saben todos ustedes, duró cerca de un año y tiene, creo que 2 o 3 años suspendido. Entonces los diagnósticos ya están. Y no querer abordar o dar su opinión de lo que consideran sería una solución, transformación o reforma profunda de este tema es dejarnos a todos nosotros, a un país en la misma situación en la que estamos hoy. Entonces,
bueno, por ahí va mi reflexión un poco con lo que escuchamos. Eso no quiere decir que estemos a favor o en contra de que vayamos todos a un sistema de pilares o vayamos todos a un sistema solidario. Sin embargo, sí hace falta tener de los candidatos cuál es su posición para saber si estamos o no estamos de acuerdo con ellos. Y eso falta un poco. Y por el otro lado, los que formamos parte de un sistema mixto, que ahí me incluyo, quisiéramos tener la gran ventaja de lograr mejores rendimientos con nuestros ahorros. ¿Qué pasa con nosotros? No se visibiliza a ese electorado y a ese trabajador y a ese asegurado que forma parte de ese sistema de ahorro porque no está en la situación crítica en la que se encuentra el sistema solidario. Sin embargo, somos ese electorado más joven que forma parte de ese grupo y que necesitamos tener mejores rendimientos y retornos cuando nos jubilemos. Dicho esto, bien tienen a cuenta lo que ha pasado con el CIACAP. El CIACAP es un sistema de ahorro de los funcionarios bien gestado, no tiene más de 30 personas administrando ese fondo de ahorro cuando los funcionarios se jubilan, se gestiona de una forma eficiente y paradójicamente cuando siempre criticamos que en el Estado nada funciona, pues resulta que los funcionarios tienen la ventaja de contar con un sistema de ahorro para cuando lleguen a su jubilación, con el que no contamos los trabajadores del sector privado bajo ese esquema. Entonces, bueno, eso es lo que pudiese aportar en esta conversación y no sé si mis compañeros quisieran agregar alguna otra cosa. Sí, quiero aprovechar y también para poder, porque vamos a regalar unos tiempos que los candidatos se tomaron, nosotros lo vamos a regalar para irnos en tiempo. Y quería ver con Edwin el tema de reformas constitucionales. Es otro tema que se ha traído a lo largo del debate y hoy algunos candidatos también. Tal vez varía un poco, Edwin, digamos, la forma, la propia visión 2050 reconoce la necesidad de una reforma, pero sobre todo en el arquetipo del poder, que es el centro de la Constitución, cómo logramos imperio de la ley, separación de los poderes, y tal vez al sector privado y a los inversionistas siempre les preocupa escuchar reformas constitucionales o cambios, sobre todo cuando está entrando un nuevo gobierno que, como bien reconocían algunos de los candidatos, no va a tener mayoría en la Asamblea y va a estar mucho más fragmentado esa posibilidad de diálogo. ¿Cómo ves este tema de reformas a la puerta de un nuevo gobierno? Salvo que alguno de ustedes me dijera lo contrario. En Panamá y en buena parte del mundo, cuando hay un cambio de gobierno, hay un pedazo, un sector del empresariado que retiene sus inversiones o para un momento, vamos a esperar qué va a pasar con este nuevo presidente o con esta nueva asamblea. Esperemos. Eso es lo que tengo entendido que hacen algunos. Otros simplemente continúan lo que ya estaban haciendo. Pero imagínense ustedes por un segundo este país nuestro, tan pequeño y tan complicado al mismo tiempo, entrando en un cambio de gobierno el 1 de julio, con una nueva asamblea, un nuevo órgano ejecutivo, y meses después que nos metan en una constituyente. Advierto que a mí me gusta la figura de la constituyente. Me gusta. Pero me gusta en la teoría. Cuando veo la práctica, tengo que saber que la constituyente va a paralizar aún más. Porque naturalmente dicen, bueno, pero espérate, vamos a esperar a ver qué sale de aquí. Porque, dijo Melitón Arrocha, si no pregúntenle a los chilenos. Le salió una mueca. Lo que comenzaron con mucho entusiasmo, le salió un enredo, que ahora están todavía que no han salido del enredo. Ahí están todavía tratando de redactar una constitución nueva. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hemos perdido 2 o 3 momentos puntuales para haber producido una constituyente. ¿Cuándo se produce una constituyente en un país? Cuando la crisis política, social, económica es tan profunda que el sistema mismo, en el caso nuestro, el sistema democrático, ya no está respondiendo, ya no produce resultados. Y hay una convulsión muy generalizada en toda la sociedad. Eso pudo haber pasado, por ejemplo,
en el año 89, post-invasión. El pecado histórico de Endara, Arias, Calderón y Ford de no haber convocado una constituyente o a no haber limpiado la mesa. Bueno, ya eso es historia. Luego de eso, sí, seguimos viviendo en un país como si no hubiera pasado nada. Habían pasado 21 años de dictadura y una invasión y seguimos viviendo como si aquí no hubiera pasado nada. Y seguimos viviendo con la misma estructura básica del Estado. No la revisamos, no la actualizamos, etc. Vino la crisis de julio de 2022 y luego la de octubre y noviembre de 2023, con temas diversos, pero con crisis profunda y el país paralizado. Tal vez no convulsionado de que el gobierno estaba caído, pero muy convulsionado. Tal vez ahí pudo haber un espacio para una convocatoria, pero no la hubo tampoco. Tampoco la hubo. Entonces lo que te quedan son los mecanismos que te da la propia Constitución. Pero entonces vas a un problema de nuevo. ¿El problema es la Constitución o el problema es quienes integran el órgano legislativo, órgano mediante el cual o a través del cual tiene que pasar la reforma constitucional? El problema no es la Constitución. El problema no es la Constitución en sí misma. Es quiénes, en manos de quiénes queda la historia esta de la Constitución. Porque, a ver, ¿cómo se nombran los magistrados? El Ejecutivo propone y el Legislativo ratifica o rechaza. ¿Cuál sería el otro método? Por elección popular. Eso sería una ñamería, ¿no? No, pero es que además el problema es que hay que demasiados diputados. ¿A cuántos quiere reducir el número de los diputados de 71? ¿A cuántos? ¿A 10? ¿A 20? ¿A 50? El problema no es el número de diputados. El problema es la calidad de gente que estamos mandando al órgano legislativo. Y yo escucho en estos días a todo el mundo preocupado por quién va a ser el próximo presidente. Bueno, yo sé que uno de esos 8 va a ser el próximo presidente de este país. Pero no escucho la misma preocupación en cuanto a la configuración del órgano legislativo. Uno va a ser presidente, pero hay que elegir 71 diputados. Y observen ustedes lo que viene pasando en este país cada 5 años. Tú no puedes comparar ni un poquito el actual órgano legislativo, este que tenemos ahora mismo, este quinquenio, ni siquiera con los periodos legislativos de la época de la dictadura, donde había mejor nivel, a pesar de que era dictadura. Había mejor nivel de debate. Había mejor nivel hasta de gente. Calidad de gente. ¿Y qué nos ha venido pasando cada 5 años? Viene bajando el nivel, viene bajando. Y te encuentras con gente en la asamblea que en condiciones normales nunca debieron haber estado en la asamblea, pero son producto de la voluntad popular. Entonces el problema es la Constitución, les vuelvo a preguntar una vez más. ¿O somos nosotros mismos con nuestra responsabilidad ciudadana de a quienes estamos eligiendo como presidente, como alcaldes, como representantes de corregimiento y como diputados? Mañana convocamos una asamblea constituyente y les tengo muy malas noticias. Van a ganar los más populares, no van a ganar los mejores. Les tengo muy malas noticias. Les reitero, van a ganar los más populares y no los mejores. Porque así funciona, desgraciadamente, nuestra sociedad. Yo escucho por ahí unos abogados que, bueno, los respeto como ciudadanos y seres humanos que son, pero los veo que mientras más viejos se ponen, más mentirosos están. ¡Qué barbaridad! No, jamás. Porque la constituyente no te trae una varita mágica. Al día siguiente, el país va a amanecer con los mismos problemas. El país no cambió porque hiciste la constituyente como quien cambia el canal de televisión. Entonces, lo que tenemos que reflexionar, Margoriet, es que el cambio constitucional es necesario, sí, porque hay que actualizar los órganos del Estado, hay que modernizar el texto constitucional, hay que incorporar algunas figuras nuevas en el Estado, sí es necesario el cambio constitucional.
Pero no le echemos la culpa a la Constitución del problema que está atravesando el país. El problema de nosotros mismos. Díganme ustedes si dentro de 3 viernes, cuando ya estemos a las puertas del fin de semana de las elecciones, no van a tener gente ustedes que, oye, ¿por quién voto para representante en este corregimiento? Porque no les importa. ¿Y por quién tú crees que hay que votar para alcalde? No les importa. Y la alcaldía de Panamá, por ejemplo, que maneja cientos y no sé cuántos millones de dólares. Y en el caso del diputado, fíjense la oferta electoral que se está teniendo en materia de diputados. La oferta electoral, que para mi gusto es un tanto pobre, amerita que el ciudadano lea más, escuche más lo que le están proponiendo los candidatos a diputados. Oiga, si yo estoy escuchando a candidatos a presidente decir cosas, digo, pero lo que yo he leído en la Constitución, eso no son atribuciones del presidente. Ahora imagínense lo que estoy escuchando de diputados. Yo voy a hacer un parque, pero señor, usted no hace parque. El diputado no hace parque. Esa es la labor del representante y el alcalde. No, porque lo que tenemos, como se ha dicho muchas veces, diputados que son representantes de corregimientos bien pagados. Entonces, termino. No es la Constitución la culpable, el texto constitucional no es la responsable de que el país esté donde está, en la crisis que está. Es la clase de gente que nosotros mismos elegimos para que sean presidentes, alcaldes, representantes, diputados y hasta concejales, porque todavía hay algunos lugares donde se eligen concejales. Sí creo que hay que reformar la Constitución, pero creo que debe ser objeto, como lo fue el título del canal, que fue un consenso nacional, de los pocos consensos que se han hecho en los últimos tiempos. Ustedes se imaginan una constituyente donde van a ganar los más populares y no los mejores, hincándole el diente al título del canal. Cuando hay sectores que no ocultan el deseo que tienen por meterle la mano a ese título. Entonces yo creo que tenemos que ser más responsables y asumir nuestra cuota de responsabilidad como ciudadanos cuando estamos casualmente a 20 y tantos días de las elecciones. Gracias, Edwin. Y hago un poco la conexión con la pregunta que le voy a hacer a Juan, porque hablabas, oye, hay que leer un poco más, por lo menos para poder hacer un buen análisis de la oferta. Y esto nos lleva al sector educativo, que como vieron a lo largo de la mañana fue un tema recurrente con diferentes propuestas por la mayoría de los candidatos. Juan, en tu bagaje periodístico has entrevistado muchísimo a todas las diferentes partes que componen el sistema educativo. Lo que nos indica la visión 2050 es ese gran hueco, espacio, brecha que hay entre la oferta que estamos llevando a nivel educativo versus lo que requiere precisamente el sector privado. ¿Cómo ves esta parte del tema educativo en lo que se ha presentado hoy? No, retomo parte de lo que dijo Edwin sobre los tiempos políticos. A veces algunas decisiones se abren como una ventana y si no se cruza en ese momento, esa ventana no se abre más. Y en el plano de la educación tenemos el desafío de que son muchos problemas acumulados. O sea, partiendo, por ejemplo, de la base de que hay un atraso de 40 años de reforma educativa. Es decir, la última intento de reforma fue en el año 79. Y bueno, los gremios maestrales se opusieron. Es verdad que también había un escenario político complejo con el gobierno militar y eso enrareció más la discusión, pero había algunos puntos interesantes que había en esa reforma que no ocurrió. Entonces, los tiempos políticos en ese momento no acompañaron esa discusión. En un país democrático, los espacios como las campañas, los procesos electorales deberían ser técnicamente el espacio para poder debatir ese tipo de propuestas. Yo creo que ha hecho falta un poco, quizás una visión integral de las propuestas de los candidatos en materia de educación. Y eso creo que está ligado a lo que planteé inicialmente sobre los proyectos de país que se tienen, ¿no? La Visión 2050 planteaba un proyecto de país y una educación en función de esa propuesta. Pero yo creo que también lo interpreto como una invitación a reflexionar qué tipo de modelo de país queremos, porque la educación que vayamos a proponer, que esté ligada al mercado laboral, que también desarrolle al individuo, que permita el progreso del país, tiene que ver con ese tipo de país. Y eso vuelve a la pregunta sobre qué modelo de desarrollo. Sé que es una pregunta un poco a veces polémica porque abre una caja donde
Por ejemplo, en el caso de una discusión por vía constitucional, podría ser una caja de Pandora, podría pasar cualquier cosa, ¿no? El ejemplo de Chile es claro. Pero yo creo que no deberíamos tener temor a esa discusión. En una sociedad democrática y sana es saludable discutir sobre los modelos económicos y no necesariamente, o los modelos de desarrollo de los países, y no tiene que implicar un cambio radical, puede ser ajustes del modelo, porque a partir de eso entonces que podemos hablar, creo yo, de cuáles son las condiciones para las políticas públicas, hablar del pensum, hablar de los enfoques, hablar del modelo pedagógico, porque no es solamente un problema del modelo pedagógico, es de una cultura de cómo se desarrolla la educación, cómo es la cultura del docente, ¿no? Cómo, por ejemplo, todavía se establece esta dinámica de la educación bancaria y del Magisterium Dixi. Es decir, el maestro o el docente tiene al absoluto conocimiento y los estudiantes son esta especie como de vasija vacía de que, y los estudiantes no interactúan. Y eso va incluso contra la tradición educativa de Panamá. El 9 de enero, por ejemplo, hablando de conciencia política, de elevar la conciencia política, fue el resultado de muchos procesos, pero uno de esos es de la conciencia ciudadana, patriótica, de los estudiantes de esa generación de la época. Entonces, eso es parte, digamos, de ese desafío que permita, yo creo que, plantear primero la discusión de distintos actores políticos sobre el modelo de desarrollo para poder hablar sobre qué propuestas educativas vamos a plantear como sociedad frente a eso y qué le vamos a exigir a las campañas al respecto. Por ejemplo, y eso también lo ha planteado la visión 2050 del sector privado, es cómo esta educación va a desarrollar los sectores productivos del país. Eso en las candidaturas, aunque hay algunas propuestas puntuales, no lo veo tan claro en lo que han planteado los candidatos. Otro tema es cómo se va a complementar, digamos, el sector público con el sector privado en materia educativa, bueno, entendiendo también la educación como un derecho y cómo potenciar esto para que facilite el pensamiento crítico. O sea, es para que nosotros tengamos ciudadanos que puedan elegir buenos diputados, buenos alcaldes, tienen que tener pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico parte por el proceso educativo que está en una especie de degradación en los últimos años, con una politización, digamos, de la educación. Y aquí hay una precisión, ¿no? Se ha mencionado mucho de sacar la política de la educación. Yo estoy en desacuerdo. Creo que la política tiene que estar en la educación, porque la idea de la política como esta visión ciudadana, de conciencia ciudadana, lo que tiene que sacar es la politiquería, que utilizan, bueno, toda la institucionalidad para las prebendas, que bueno, eso ya los conocemos, ese diagnóstico. Y además que nos viene encima con toda la cuestión tecnológica, el tema de las TICs, ¿no? De la inteligencia artificial, etcétera, que nos agarra a traspié y que nos obliga también a tratar esas dos agendas. Y lo último, creo que eso lo han mencionado algunos, bueno, todos los candidatos lo han mencionado en algún punto de sus programas, cuando lo hemos revisado y lo hemos entrevistado. Acá solamente algunos hablan sobre la desigualdad, que ese es otro desafío que también está en la propuesta del sector privado en materia educativa, en otros aspectos, pero en materia educativa fundamentalmente, ¿no? Hay un dato puntual que quería traer a colación. 8 de cada 10 niños y niñas de la comarca no logran los niveles básicos de lectura, versus de 4 de cada 10 en las áreas urbanas. Entonces, o sea, hay una diferencia brutal que no puede ser planteada solamente con un solo tipo de solución. Tiene que haber varios tipos de solución en materia educativa. Yo creo que nosotros no, si tenemos un martillo, no podemos ver todos los problemas con cabeza de clavo. Entonces, creo que algo de eso está en las propuestas de algunos de los candidatos y que lamentablemente pues, no ha habido un debate que ha permitido contrastar eso y, bueno, y ponerlo en un punto crítico para que los ciudadanos puedan decidir lo mejor posible en toda esa oferta electoral. Gracias, Juan. Ya para ir concluyendo, voy a finalizar con una pregunta específica para cada uno. Comienzo contigo, Yoli. Nuestra visión 2050, a pesar de estar actualizada, tenía un texto que decía, vamos a evitar perder el grado de inversión. ¿Qué hacemos para evitar? Lastimosamente, la mala noticia ya llegó, ya la tenemos. ¿Cómo ves ese reto también para la próxima administración? A ver, me gustaría hacer
un poco un resumen o dar una respuesta un poco didáctica, entendiendo que ha habido mucho ruido, tanto de las autoridades cuando se recibió la noticia, como el abordaje que se le ha dado en el entorno de elecciones en el que nos estamos viendo. Lo primero y más importante es que se sintió como una sorpresa que Fitch hiciera su valoración en pleno proceso electoral. Pero nos tenemos que quitar un poquito ese delirio de persecución que muchas veces tenemos como país, porque Fitch no solamente está mirando a Panamá en este contexto actualmente. Los invito a buscar un documento de la calificadora que se llama Los efectos de la política y la gobernabilidad de las elecciones de América Latina. Y en ese documento Fitch advierte que este será el foco de atención en el 2024. Es decir, que Panamá no está únicamente bajo la lupa de Fitch en medio de un proceso electoral. Creo que también está México, Uruguay y Dominicana, profesor. Entonces seríamos esos 4 países de la región que estamos sobre el tamiz. Dicho esto, la respuesta inmediata del gobierno fue un poco vincular únicamente la rebaja de la calificación con el hecho de que estábamos dejando de percibir los ingresos mineros. Este es uno de los factores y es importante tenerlo en cuenta. Dicho esto, me gustaría decir los 4 puntos que considero necesarios que Fitch tomó en cuenta para dar su apreciación. Déficit fiscal, que obviamente sabemos que ha sido de los más altos de la historia o el más alto de la historia. Gasto ineficiente del Estado, reemplazo, como ya lo dije, de los ingresos mineros y la preocupación que existe de no tener estos ingresos mineros y la presión que está ejerciendo sobre las finanzas públicas la crisis del sistema de pensiones. Entonces, si tomamos en consideración estos 4 elementos, creo que la forma de lograr nuevamente ese grado de inversión es abordar estos 4 puntos de reflexión que hace la calificadora de riesgo. En lo que resta del año vamos a esperar las calificaciones de las otras agencias que de alguna manera son consecutivas. Cuando una reacciona, las otras automáticamente van por esa misma línea, así que no sería extraño que también nos calificaran con una degradación de la nota, tomando en consideración que estos elementos son los que todas evalúan. Así que, dicho esto, pues ahí es donde va a estar el desafío del nuevo gobierno, tratar de reducir las cuentas del Estado, tener un gasto mucho más eficiente, que obviamente no se va a lograr con auxilios injustificados, por ejemplo, y el abordaje que se le dé a la crisis de las pensiones, que ya ha pasado por un amplio debate y diagnóstico y que habría que ver cuál va a ser la hoja de ruta para tomar la decisión de cuál va a ser la reforma a la que nos vamos a encarar en los próximos años. Ninguno de estos aspectos van a ser soluciones inmediatas. Cuando conversaba sobre este tema con un economista amigo, me decía, bueno, que es que no nos han dicho nada que no sepamos. Esto ya era un secreto a voces y básicamente la calificación es, Panamá ha sido un estudiante que no cumplió durante todo el semestre con la tarea, no estudió, nunca llegó temprano, nunca se esforzó, no siguió las recomendaciones de sus profesores y al final del semestre pues fracasó. Y eso es un poco lo que nos ha pasado con el grado de inversión. Gracias, Yoli. Creo que los que estuvieron ayer y escucharon la participación de Tomás Bermúdez del BIT al inicio nos daba precisamente esa fotografía. Juan, para ti una última pregunta relacionada a otro gran desafío es el tema agua, que tal vez pasó un poquito más desapercibido hoy, pero que sabemos los que estamos pendientes de la actividad política, de que en efecto es un reto importante para el canal, pero también para el consumo y para el desarrollo de la industria. Bueno, es un debate que llegamos un poco tarde y un poco mal, porque digamos, hay sectores que ya vienen hablando desde hace años sobre los desafíos que tenemos por el agua
Y ahora está, bueno, cuando la crisis, ¿no? se nos viene encima, entonces, bueno, se plantea como la necesidad urgente de tomar decisiones que se debieron haber tomado hace mucho tiempo. Leí el documento en la parte que hablaba sobre el tema del agua en la Visión 2050 y coinciden también con otros especialistas que estudian el tema de los recursos hídricos, de que en Panamá efectivamente no es un problema de disponibilidad del líquido, sino de gestión. Entonces, si es de gestión, eso implica buscar consensos, establecer políticas y discutir cómo se da eso. Y yo creo que, bueno, hemos hablado un escenario un poco crítico sobre el país y las propuestas, pero Panamá también tenía unos avances interesantes en ese sentido, sobre todo en el marco normativo. Desde el año 92, Panamá ha ido adecuando su institucionalidad relacionada con temas ambientales y que están ligados a la gestión del agua, y se han aprobado leyes como la Ley Forestal del 94, la de Vida Silvestre, la Ley General de Ambiente, que aunque tocan otros asuntos, tienen también un peso importante en el tema del agua. Y lo que vendría después de la ley de ambiente del año 98 sería una ley de agua, porque la que tenemos actualmente es del año 66. Entonces, es la ley 35, que sería, digamos, el paso correcto hacia la institucionalidad en temas del agua. Me parece, hasta ahora, que yo no he visto ningún candidato que plantee, bueno, con firmeza, digamos, una propuesta específica para dar ese salto de una normativa. Hay algunos que han hablado de autoridades del agua, ¿no? Y ahí, bueno, hay debate, ¿no? Hay gente que plantea, bueno, vamos a hacer una autoridad nueva que gestione toda la cuestión del agua. Otros dicen, no, el IDAN lo que hay que hacer es fortalecerlo, porque vamos a crear otra institución burocrática. Podemos entrar en esa discusión, pero yo creo que el punto central aquí sería, bueno, definir una política de Estado. Una política de Estado. Y eso obliga a llegar a consensos entre distintos sectores sobre cuál es la visión del recurso. Yo sería de la idea, por ejemplo, que el recurso tiene que ser un bien público y, por tanto, debería administrarse 100% público a través de una empresa pública, similar, puede ser, a un modelo como el de la CP, que yo creo que sería interesante, pero hay otros enfoques al respecto. Esa discusión llega un poco tarde en el debate electoral y al final, bueno, se ha quedado en unas propuestas puntuales. Queda también el tema del canal, que también nos agarra a traspié. La discusión de Río Hondo tiene más de 10 años, es decir, pero ahora hay que tratarlo porque ya nos cayó encima el cambio climático y todos los desafíos ambientales al respecto. Hay varias propuestas planteadas. Yo creo que es necesario, digamos, por parte de las campañas y de los candidatos y de los que aspiran a los cargos de elección popular, que la discusión, por ejemplo, la salida del tema de los embalses, debe ser consultada con las comunidades, porque parte del temor que había en esa época era precisamente que eso, el contexto que se daba, representaba un conflicto social que podía tenerse con las comunidades que están ahí. Eso tiene que abordarse, pero tiene que consultarse a las comunidades, porque al final nos podía ocurrir como ocurrió con Bayano, la construcción de la hidroeléctrica, donde las comunidades que estaban ahí fueron desplazadas y al final el Estado panameño terminó en un tribunal siendo condenado por no haber gestionado como correspondía con esas comunidades indígenas. ¿Nos podemos anticipar al conflicto social? Sí se puede, pero lamentablemente dentro de la cultura política en nuestro país más bien somos reactivos y eso está casi que instalado en la cultura política. Gracias, Juan. Y aprovecho ya para la última pregunta con Edwin, no menos importante, porque todo lo que hemos hablado, incluso lo que han traído los candidatos muchas veces aquí, van a implicar reformas que tienen que pasar por una asamblea. Una asamblea, ya un candidato hacía un pronóstico hoy de que el PRD podía ser la mayoría, pero a la vez dentro del PRD, dentro de la asamblea, sin lograr, digamos, un control, si se quiere, la asamblea. Vas a tener una asamblea bastante diversa, múltiples bancadas, eso tiene un reto a nivel administrativo de cómo logras esa armonía de poderes entre ejecutivo y legislativo para que esto que nos han presentado los candidatos realmente se pueda cumplir. Tú has estado dentro de ese monstruo, por ponerle un nombre. ¿Cómo lo ves ya para cerrar con esa respuesta? Según la última encuesta que hicimos con la empresa Doxa,
y casualmente hoy termina el trabajo de campo de la segunda. La asamblea va a quedar dominada, según la encuesta de hace 3 semanas, por el partido RM y por el partido PRD. Son los 2 partidos que van a dominar la asamblea. Fíjate, digo dominada, no estoy diciendo número. Pero la intención de voto al momento de esa encuesta, vamos a ver si ahora ha variado y si hacemos una tercera, si sigue variando. Pero ¿cuál es el punto aquí? Rápidamente, lo malo no es que la mayoría sea PRD, o sea RM, o sea el partido que sea. Lo malo es la calidad de gente que estamos enviando a la asamblea. Tanto Juan como Yolanda han mencionado el tema de educación. Algún día los panameños nos vamos a enterar que cuando resolvamos el problema de la educación, veremos con qué facilidad se resolverán el resto de los problemas. Todavía estamos discutiendo Río Indio y Bayano, todavía lo estamos discutiendo. En el Meduca no cabe un libro más de análisis del problema de la educación en este país, ya no cabe uno más, ya se han hecho todos los estudios. ¿Y qué es lo que nos pasa como país? Ejecución. ¿Y por qué hay problema de ejecución? Porque el problema, Juan, no es la consulta. El problema es que en Panamá confundimos democracia con democratismo. Si nos vamos a pasar consultando el resto de la vida, no vamos a ejecutar. Río Indio y Bayano no se han ejecutado porque ahora no se atreven a ejecutar y porque la consulta ya casi que no va a tener valor. Porque ya el problema ahora está encima. Ya no es que es inminente, el problema ya llegó. El problema del agua, del recurso hídrico. Entonces, si tú tienes una población más y mejor educada, con más facilidad entiende por qué hay que tomar la decisión de Río Indio y la decisión de Bayano. Pero si no hay buena educación, una educación que data ni siquiera de la primera mitad del siglo XX, data en realidad de las últimas décadas del siglo XIX. Y no la hemos podido cambiar. ¿Por qué? Por el exceso de consulta y la cobardía en ejecutar los cambios. Y eso se debe a una falta de educación. Cuando hay poca educación, hay más problemas para ejecutar cambios desde el gobierno. Gracias, Edwin. Con eso culminamos, José. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Margoriet, por la moderación, a Juan Alberto Cajar, Yolanda Sandoval y Edwin Cabrera. Queda con ustedes Otto Wolfson III, presidente de CADE 2024, para el cierre. CADE 2024, Panamá, desafíos y soluciones inevitables.